entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. Pues bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Y vamos con una entrevista que es bastante interesante. Está con nosotros el día de hoy Dolores González, J. Dolores González, a quien le damos la bienvenida. Gracias, también Alfredo. Está la maestra Rosa María Córdoba, a quien también le damos la bienvenida. Hola, Nuevamente está aquí con nosotros. Y para platicar de este tema, de lo que sucedió justamente en la Normal del Estado, dicen, hace 45 años. 45. Exactamente. ¿Qué fue lo que sucedió en ese entonces? Que nos cuenten un poco Bueno, sobre pues, esto. adelante, José. Y la Tú, trascendencia, ¿no? adelante. Este hecho. Consideramos que es el hecho histórico, el hecho histórico en el ámbito estudiantil más importante que ha ocurrido en Querétaro. Unos estudiantes que con una visión muy clara acerca de las mejoras que se requerían en la educación normalista, estuvimos trabajando para construir un instrumento estudiantil que nos permitiera trabajar por docentes con un perfil más sólido académicamente. Requeríamos un cambio en la ley orgánica que permitiera cambios democráticos al interior de la escuela, porque entendíamos que como maestros requeríamos una educación acorde a las necesidades de ese momento y acorde a las necesidades futuras. Y el esquema en el que estaba la Normal en ese momento, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del esquema jurídico, no permitía que los avances fueran importantes, y también desde el punto de vista político había un encajonamiento muy grande para que la Normal pudiera desarrollarse con una mirada hacia el futuro. Entonces los estudiantes requerimos en ese momento buscar alternativas para mejorar la calidad de la educación, y lo pudimos haber logrado dentro de las propias condiciones que teníamos, pero algo que se imponía demasiado era la propia organización al interior de la escuela. Y bueno, fuimos construyendo. Primero ganamos un espacio en la dirección estudiantil, José Dolores y una serie de compañeros ganamos la representación estudiantil, y de ahí en adelante la representación, una vez que pudo tener esa formalidad, empezamos a trabajar por esas mejoras, a tener acercamientos con gobierno del Estado. Y bueno, si recordamos, en aquel tiempo el gobierno del Estado estaba encabezado por un señor que quería muy poco a los estudiantes, el señor Rafael Camacho Guzmán. Y este señor, bueno, pues fue muy agresivo con nosotros. En mayo, que se presentaba el presidente de la República a hacer algunas inauguraciones, nosotros decidimos presentarnos para dar a conocer cuál era el pliego petitorio que no tenía escucha en gobierno del Estado. Y bueno, tuvimos una represión muy fuerte, muy cerca de lo que hoy es la Prepa Sur, que en aquel tiempo estaba todo despoblado. Y bueno, ahí tuvimos una represión muy fuerte el 8 de mayo Se conoce de 1980. como el 2 de octubre de Querétaro. Sí, adelante, José. No, termine. Bueno, lo que José dice es que es como si hubiese sido nuestro 2 de octubre. Fernando Tapia decía eso. Sí, adelante. ¿Qué? Termino. Sí, justamente, entonces se da esta represión en ese momento. Cuéntanos un poco qué fue lo que sucedió. Lo que pasó. Pues mira, tendríamos, Alfredo, bueno, primero muchas gracias por haber recibido Mexli. Dicen que es tan importante participar en los acontecimientos como hacer la crónica de ellos. Sin la crónica no existirían los acontecimientos. Y bueno, creo que habría que contextualizar el tema de lo que sucedió en la atmósfera de aquel México y de aquel Querétaro. Entonces era un México que estaba controlado, no me gusta la palabra para cosas políticas o cosas sociológicas, pero en realidad estaba controlado, gobernado por algo que llamaban los intelectuales la dictadura perfecta. Entonces era muy difícil que hubiera una disidencia y sobre todo que los estudiantes pudieran participar o querer participar en cosas políticas o cívicas. Y en ese sentido es que nos impiden la participación. ¿Y cómo lo hacen? Pues como el 68, guardando las proporciones, como decía
algunos compañeros, por cierto, de aquí de la universidad, con una represión pues muy brutal, ¿no? Contra padres, familia, estudiantes, entonces éramos adolescentes. Y bueno, la policía también ingresa a los espacios universitarios, y es por lo cual pues la universidad participa dentro del movimiento. Y en ese sentido es como podemos ver, era un Querétaro de cerca de 400,000 personas, y se moviliza una cantidad muy grande de personas. Se hablaban manifestaciones de 10,000, 15,000 personas defendiendo a los estudiantes, defendiendo a la normal, defendiendo la educación. Una educación que también habría que contextualizar de ese momento, en donde prácticamente era una educación de reproducir modelos de pensamiento pues bastante arcaicos, y pues nunca veíamos la vanguardia del conocimiento ni de la filosofía ni nada, ¿no? Ya nos tuvimos que formar después en otros espacios académicos para terminar de construir nuestra visión del mundo, nuestra cosmogonía, ¿no? Y bueno, nos dejó eso sí, mucha formación, mucha inquietud, mucha curiosidad social, ¿no? Intelectual. En general, Alfredo Mexley. Ahora, justo en este sentido, pues ya más de 40 años de esta fuerte represión, también que nos compartan una breve reflexión ahora cómo ustedes observan pues estas organizaciones estudiantiles y pues también justo esta reflexión que se hace después de tantos años. Bueno, desde mi punto de vista considero que la educación con las generaciones actuales sigue teniendo necesidades, sigue teniendo retos. Las formas en las que los jóvenes hoy buscan poder expresar sus necesidades y buscan las soluciones a su problemática también son diferentes. Sí. Pero es importante que el compromiso que los estudiantes, que los jóvenes adolescentes, como dice José, de aquel tiempo nosotros debimos de haber tenido entre 15 y 19 años, finalmente lo que había dentro era un compromiso muy grande por la colectividad, por la construcción de la comunalidad, por la construcción de una educación que requeríamos para poder dar un servicio en mejores condiciones. Yo creo que eso es lo que debe de prevalecer, ¿no? La preocupación por el otro, por lo comunitario. Adelante, José. Justamente, ¿qué reflexión le lleva pues estos momentos que se viven hoy con lo que pasó en ese entonces? Alfredo, fíjate que no podríamos entender el devenir histórico sin identificar lo que ha sucedido. Entonces, lo que está pasando en el país, este cambio tan grande donde vemos a una presidenta de la República que fue una lideresa estudiantil desde la adolescencia, o Petro en Colombia, o Boric, más todo este movimiento, incluso latinoamericano y mundial, no lo podríamos entender sin este tipo de acontecimientos, porque son acontecimientos que nos forman mucho, pero además impactan mucho a la sociedad. Entonces, lo que estamos viendo en el país es el resultado de la energía, de la vitalidad, de los valores cívicos de mucha gente, de muchas generaciones. Entonces, en ese sentido podríamos identificar que participamos dentro del movimiento que hoy vemos que está impactando nuestro país de una manera muy democrática, muy afortunada, para bien, como decía Rosa María, del colectivo de la sociedad, en donde estamos pasando de ser el yo y otra vez el yo, el concepto individual de las cosas y de la vida, esa egolatría, a entender que somos un todo, que somos parte de una sociedad. Por ahí, Alfredo. Excelente, pues ahí está la importancia de este movimiento que desde mi punto de vista hoy todavía se refleja en la lucha de una parte importante de la sociedad, justamente por buscar pues todos estos ideales que desde ese momento pues se tenían y que hoy me parece que todavía se mantienen. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a la maestra Muchas gracias, Córdoba, Alfredo. gracias a J. Dolores González por estar con nosotros en esta tarde. Se nos termina el tiempo, desafortunadamente.